Muy buenos días, familia. Hoy martes nuestra silla de invitada especial se ha ocupado una vez más para contarnos su testimonio de vida. Buenos días, Norma. Días. Feliz de que nos encontremos y que lo que vos tenés hoy para impartir sea multiplicado en la gracia que Dios nos ha regalado en este devocional número 21. Hoy es tiempo de vivir y Norma es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, en tu vida, en esta mañana. Yo te pido que vos puedas anhelar, que vos puedas verdaderamente querer que eso que hoy tiene Norma para darte, la pastora Norma viene hoy a impartir, es decir, a entregar lo que Dios ha hecho primero en ella, como un regalo, como una gracia que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Así que yo te invito no solamente a que la escuchemos juntos, sino que si vos necesitas oración, mandes un mensaje, debajo de la pantalla va a aparecer el número, que mandes un mensaje porque nosotros queremos estar orando por tu vida, intercediendo por tu vida, que recuerdes que el jueves tenemos el devocional en vivo y que el viernes tenemos nuestro encuentro 20 y 30. Estamos para llegar a tu casa y para que recibas el amor de Dios a través nuestro. Así que te invito a que juntos escuchemos la palabra de Norma. Bueno, buenos días. Qué lindo poder estar comunicados con ustedes. Y bueno, pensando una parte de mi testimonio que quería compartirles hoy, pensaba, ¿no es cierto?, que los seres humanos, nosotros, tenemos una memoria muy selectiva, ¿no es cierto? O nos acordamos de lo más traumático que vivimos en nuestra vida, o nos acordamos de lo que más nos trajo felicidad. Y yo recordaba y pensaba, me remontaba a muchos años atrás, cuando era niña, todas las situaciones, tanto traumáticas como de felicidad, que me acompañaron durante tantos años. Y digo, ¿qué fue lo que más trajo felicidad o me trabó en mi vida? Y yo creo que fueron esas situaciones traumáticas. ¿Por qué? Porque yo en mi memoria, en mi mente, en mi subconsciente, quedaban alojadas las cosas que me lastimaron, que me hicieron mal. Entonces yo todo el tiempo trataba de evitar poder sacarlas a la luz. Las dejaba ahí porque era mejor caminar sin pensar todo lo que me había dañado en mi niñez y en mi adolescencia y en parte de mi juventud. Entonces yo recordaba, ¿no?, al tener, cuando era chica, vivir situaciones traumáticas quizás de falta de perdón o de quizás cosas que me hacían mal, como malas contestaciones o por ahí algún castigo físico, que era lo que me pasaba. Todas esas cosas me fueron como trabando en un montón de áreas y yo me empecé a caminar en la vida, en esa adolescencia, llena de dolor y llena de falta de perdón, llena de enojo. ¿Por qué? Porque todas esas cosas yo la traía de mi casa, o sea, era algo que había heredado de un patrón que era mi papá, ese patrón genético. Todo eso yo me lo fui llevando como una mochila en mi vida. Fui caminando en mi adolescencia y haciendo y tomando malas decisiones que solo también trajeron a mi vida tristeza, amargura, me llenaron de enojo. Todas las cosas que yo veía o que hacían los demás me ponían mal, o tenía baja autoestima, tenía mucho rencor, era una persona que me enojaba. ¿Por qué? Porque yo tenía un padre que se enojaba por todo, un padre que nos castigaba, un padre que... Entonces yo iba con toda esa mochila de enojo caminando hasta que un día
por la gracia de Dios y su misericordia, conozco al que hoy es mi esposo. Y yo no había sanado de todo eso, o sea, trataba de seguirlo teniendo en mi subconsciente, ahí alojado. Y cuando yo me caso y llego con todas esas cosas, fue como yo digo siempre, es una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar. Entonces, como yo no me sentía perdonada por Dios, porque en mi boca salían maldiciones hacia la vida de mi padre, me enojaba con mi esposo, me enojaba, después vinieron mis hijos y me enojaba con ellos, y yo iba como repitiendo todos esos patrones, los iba repitiendo y no me daba cuenta. O sea, no hay alguien que me dijo en ese momento de mi vida, no tenía los pastores que tengo ahora, ni iba a la ITI, y nadie que me dijo, mirá, lo que estás haciendo, como estás, tenés que sacarlo a la luz, tenés que limpiarte, tenés que dejar que Dios te sane, te cure todas esas heridas que vos tenés. Entonces, cuando yo aprendo eso, ya mis hijos estaban un poquito más grandes, y en la etapa de la adolescencia, que es cuando ellos, yo digo, ¿no? Está la etapa de la niñez, la adolescencia, y después para arriba. La adolescencia de los chicos es la etapa más difícil. Es más difícil porque, bueno, por un montón de cosas que no vamos a hablar ahora, pero yo me acuerdo que he pasado momentos muy traumáticos por todo lo que no había sanado anteriormente, que yo traía en mi mochila, como les decía. Entonces yo recuerdo que me enojaba con ellos, o me ponía mal, o yo quería que se haga mi voz. Claro, todo eso venía con rebeldía de parte mía, porque también yo era rebelde de chica, y entonces con eso también caminaba. Y cuando estaba en mi casa yo era rebelde, me rebelaba con mi marido, me rebelaba con mis hijos, era como que no podía controlar, no lo podía evitar, porque no había sido sana en esa área. Y entonces yo recuerdo que fue una etapa difícil la de la adolescencia. ¿Por qué? Porque yo le decía, íbamos a la iglesia con Mario, siempre fuimos a la iglesia, no dejamos de ir por ningún motivo, pero era una etapa donde también era mucha religiosidad y poca sanidad en mi vida. Era todo el tiempo activismo, y no me daba cuenta que había otras cosas más importantes que tenía que trabajar en mi vida, en primer lugar, para que en mi casa se pueda ver, ¿no es cierto?, a través de trabajar en la vida de mis hijos o junto con mi esposo. Entonces yo tenía mucha rebeldía. No, mi marido me decía, o Mario me decía, dejalos, que ya va a pasar, dejalos o esperá, y yo no hacía caso. Y entonces me enojaba y los obligaba a que tenían que venir a la iglesia con nosotros, y a que tenían que hacer tal o cual cosa. Ellos enojados, claro, en esa etapa donde necesitan esa contención yo no las tenía. Hasta que me di cuenta que yo psicológicamente, digamos, en mis sentimientos, en mis emociones, hasta en lo físico, porque después pasa todo por el cuerpo, siempre me sentía mal. Porque digo, ¿cómo puede ser? Si yo no puedo trabajar en la vida de mis hijos con mi esposo en unidad, poniéndome de acuerdo con él para que ellos puedan crecer haciendo o viviendo lo que Dios quiere que vivan para su vida. Entonces me cansé de llorar, me cansé de pelear con Dios, me cansé de pelear con mi esposo, me cansé de pelear con mis hijos, y un día ya no di más. Rendida, recuerdo que me paré enfrente de la puerta de la habitación de la puerta de mi habitación, y yo me acuerdo perfecto ese día. Creo que este testimonio para mí es muy fuerte, porque fue algo que me cambió totalmente la vida. Y yo vi la cara de Dios, es como que, no me pregunten cómo es, pero yo lo vi a Dios ahí, que me estaba con los brazos abiertos, y yo me acuerdo que abrí la puerta y literalmente me tiré al piso y le pedí perdón a Dios. Claro, ahí estaba la clave. Yo no me sentía perdonada
ni tampoco había pedido perdón, ni tampoco sentí el perdón de nadie. ¿Por qué? Porque estaba vacía, estaba dentro de esa mochila que les conté que traía, tenía eso también de esa falta de perdón y tenía ese deseo de poder sentir el amor de Dios y poder sentirme perdonada, que yo me tiré al piso y le pedí perdón a Dios. Y ahí sentí su abrazo, y ahí sentí su perdón. Le pedí perdón porque yo trabé tantos años de mi vida, perdí y trabé la vida de mis hijos, trabé la relación de mi matrimonio por ser rebelde, porque no hacía caso a lo que me decía mi esposo, que él era solo para bendecirme, y yo no le hacía caso, porque claro, venía porque yo tenía la razón, yo era la inteligente, yo era la que se tenía que hacer como yo decía, y sin embargo no entendía que la sabiduría que venía de parte de Dios a través de la vida de mi esposo era la que me iba a dar la libertad. Entonces en ese momento yo le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi esposo, le pedí perdón a mis hijos y me sentí libre. Y yo pude sacar mis sucias manos de la vida de mis hijos, porque yo los estaba trabando y sé que más adelante iban a venir consecuencias que iban a ser bastante catastróficas, digamos. Y entonces sobre sus vidas. Yo saqué las manos de la vida de mis hijos y a partir de ese momento yo no les puedo explicar la libertad que sentí y me sentí tan feliz y tan libre que cuando salí de la habitación parece que me hubiera sacado esa mochila. Y yo me acuerdo que hablamos con Mario y nos pusimos a llorar con mi esposo y una cosa chiquita que les quiero contar, por ejemplo, para que vean los cambios, yo me acuerdo que a partir de ese día empezamos a hacer pactos con mi esposo y a ponernos de acuerdo y a decir, bueno, ¿te parece tal cosa? Hacemos así. Y ya no discutíamos adelante de los chicos, ya no le decíamos, yo no le decía, no, porque ustedes tienen que tal, no, sino que yo me ponía primero de acuerdo con mi esposo y después tomábamos la decisión en conjunto para que ellos salgan bendecidos, ¿no es cierto? Así que yo te bendigo, si vos en esta hora vos que estás del otro lado escuchando, que sos mamá o papá, o que sos mamá sola, que estás educando o criando a tus hijos, que nosotros tenemos que sacar como padres nuestras manos de la vida de ellos, que tenemos que bendecirlos, sí, que tenemos que enseñarles, que tenemos que guiarles, como dice en Deuteronomio 7, por el camino, en la casa, mientras van a la escuela, mientras caminan, mientras estudian, siempre bendecirlos. ¿Pero para qué? Para que ellos no dependan de nosotros, sino que dependan absolutamente de Dios, que sea Él el que los guíe. Nosotros, como padres, les tenemos que enseñar eso. Y yo le pido perdón a Dios, y lo hago público, porque realmente gasté y perdí muchos años de mi vida, y fueron de balde, porque la realidad es que lo podía haber hecho antes, pero Dios tiene propósito para todo y tiene oportunidad, la tuvo para mi vida, lo tiene para tu vida. Y algo para comentarles, que les quería contar algo chiquito que estuve leyendo esta mañana. María, Jesús había ido a la casa de María, que está en un versículo, en una partecita de la Biblia, había ido a la casa de María, es algo muy conocido. María estaba esperando que venga Jesús y que entre a la casa. ¿Y qué hizo? Ella ya lo quería, como cualquier mujer o cualquier persona anfitriona, le quiere dar lo mejor a su invitado. Entonces ella tenía un perfume muy caro, un nardo de precio alto. Ese era un perfume muy caro, más o menos como un medio litro de perfume. Y cuando Jesús entra a la casa, ella se lo tira todo a los pies de Cristo. Ese perfume tan caro, imagínense ustedes lo que sale un perfume importado ahora. Bueno, eso era nardo puro, carísimo. Se lo tiró a los pies de Cristo y después con sus cabellos se tiró y le secó los pies. Yo te quiero decir que yo pensaba, ¿no? ¿Por qué? Porque también estaba Judas, que era el que traicionó a Jesús ahí, y le dijo, mujer, ¿qué estás haciendo? En vez de gastar ese perfume, podías haberlo vendido y se lo podías haber dado a los pobres para que coman.
Pero yo te quiero decir que lo que había dentro del perfume no era esa adoración que ella quería darle a Jesús, no era el líquido que había ahí adentro, sino era lo que había en su corazón que hizo que ella tuviera ese acto de volcar ese perfume. Y después vino la adoración. Y yo lo que te quiero decir que esa casa se llenó todo del perfume de Dios. Y a partir, yo lo comparaba con mi vida, digo, a partir de que yo rompí ese perfume, rompí todo lo malo que yo traía de mi corazón, me arrepentí, le pedí perdón a Dios y a todos los que le tenía que pedir perdón, y sentí el perdón de Dios, porque también te quiero decir que el perdón y que la falta de la culpa que uno siente todo el tiempo, viene de parte del enemigo. Todo el tiempo el enemigo es como Judas. ¿Por qué lo hiciste? No, o sea, María lo hizo porque quería agradar a Dios, porque quería llenar ese lugar del perfume que era solo para regalárselo a Jesús por todo lo que Él estaba haciendo por ella y por todo lo que hizo. Yo me sentía María, digo, te vuelvo, Señor, me tiré al piso y te doy lo que tengo, mi corazón, te abro, Padre. Así que yo te bendigo porque lo mismo puede pasar en tu vida. Amén. Si Dios tuvo tanto amor y tanta misericordia en mi vida, lo puede tener en vos. Él me restauró. Y restaurar significa sacarte de allá abajo. Él me sacó de allá abajo y yo cada vez que miro para atrás no puedo más que darle las gracias porque hoy yo puedo ver a mis hijos en bendición. Al poquito tiempo que yo tuve esa oración que me tiré al piso, al poquito, 2 semanas pasaron. Y ellos, yo ya no les decía nada. Hagan, deshagan, nada. A ellos les llamó la atención y entonces me pidieron, ma, queremos ir con ustedes. Claro, digo, no era que se querían quedar, que no querían ir más a la iglesia. Dios lo transforma todo de tal manera que hasta eso lo cambió en tan poquito tiempo. Tantos años perdidos y hay libertad para la vida de cada uno de sus hijos. Ustedes, nosotros, yo como madre pude sacar la vida de mis manos de la vida de mis hijos y Dios lo pudo hacer todo nuevo. Y hoy hubo libertad, hubo sanidad y hubo restauración para mi vida. Y yo te bendigo porque sé que también hay restauración para tu vida. Y hay esperanza para cada uno de tus hijos. Porque nosotros como padre lo podemos dejar el lugar a Dios, que sea Él el que trabaje en la vida de tus hijos. Gracias Normi. Lo que más anhela nuestro corazón junto con Norma es que esto sea vivido de una manera impactante en tu vida. No tengo más que decirte. Devocional número 21. Hoy es tiempo de vivir. El testimonio de Norma te lo dijo todo. Manda tu mensaje de desesperación al número que sale en tu pantalla. No te olvides que el jueves por la mañana estamos en vivo, va a estar la pastora Norma impartiendo, entregando a tu vida todo lo que Dios ha hecho en la suya. Es el tiempo de la multiplicación, familia. No pierdas la oportunidad de que tu corazón sea mudado al corazón de Cristo, porque dice Gálatas 5:24 que tenemos que crucificar todo lo nuestro para que Cristo reine por completo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Te amo, familia, te amo con todo mi corazón. Nos vemos mañana. Gracias.